profesor, nosotros lo conocemos como el Profetito, pero su nombre es Alberto González. Y realmente, bueno, así al pasar recién le decíamos que en particular esta ley que se aprobó esta mañana, más precisamente esta ley que aprobó la Cámara de Diputados de la Nación, la ley de base, afecta pero mucho a todo lo que es los trabajadores, las trabajadoras y también a esas economías populares, ¿no? Yo vuelvo a reiterar de alguna manera estos puntos, ¿no? De alguna manera, estos 142 diputados que votaron a favor de la ley de base, de alguna manera rifan nuestros recursos naturales, nos llevan a una pérdida de soberanía, benefician a las empresas internacionales, perjudican a la clase trabajadora y le dan poderes y atributos por demás al Poder Ejecutivo. Entre las otras cosas que a nosotros nos afectan desde las economías populares es la eliminación del monotributo social, le da al Poder Ejecutivo de eliminar o modificar los fondos fiduciarios públicos, le da más poder a la fuerza de seguridad, deroga la última moratoria previsional sancionada en el 2023, reforma y reducción del Estado y la desregulación de la economía. Y ahí es donde nosotros queremos más bien tener esta palabra del Profetito, ya que él es contador, de qué manera nos afecta a todos los argentinos esta desregulación de la economía. Hola Tito, buenos días. Buenos días, gracias a todos. Sí, efectivamente creo que la compañera Nancy ha hecho un resumen bien concreto y bien específico sobre lo que significa esta ley. Yo creo que más allá, bueno, habrá que ver qué es lo que quede, digamos, de todo eso aprobado, ¿no es cierto? Porque ahora tienen que aprobar en particular los capítulos. Pero si nosotros tenemos que dar una definición, yo creo que es la ley base para la nueva colonia argentina. O sea, porque de eso es exactamente lo que se trata. La Argentina vuelve a ser un país colonial, ¿no es cierto?, en el sentido de que todos sus recursos naturales, todo lo que produce, va a estar en manos de un puñado de grandes empresas, en su gran mayoría extranjeras. Sobre todo los recursos naturales estratégicos, como el caso del litio, el cobre, ¿no es cierto?, que en todo el mundo las grandes potencias han definido, Estados Unidos ha definido el litio, las tierras raras, el cobre como material estratégico para su soberanía. O sea, acá estamos yendo a contramano de lo que está haciendo el mundo. O sea, todas las grandes potencias están disputando para ver quién se queda con este tipo de materias primas que son claves para, digamos, la transición energética, ¿no es cierto?, todo lo que es la energía a partir de la movilidad eléctrica de los autos, a partir de toda la transformación de nuevas energías. Nosotros estamos yendo a contramano porque le estamos regalando por el 3%, digamos, el litio. Eso ya estaba en la ley de minería de Menem, pero ahora lo que se agrega es la total impunidad de estas grandes empresas para llevarse estos recursos, tener disponibilidad de divisa, prácticamente ínfimo pago de impuestos, o sea, prácticamente es un modelo de nueva colonia. Esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Y yo creo que esto es exactamente lo contrario de lo que es necesario para resolver la crisis argentina, porque, digamos, muchas personas en este momento a lo mejor esto parece algo abstracto, pero en realidad, digamos, es la única forma que la crisis se puede terminar en la Argentina sobre la base de la recuperación de los recursos naturales. Y yo acá me gustaría, digamos, porque bueno, mucho ya se ha hablado, pero acá hay algo que no se habla, las clases dominantes no jamás hablan,
o sea, y sobre todo la derecha argentina, que es el caso de Bolivia, ¿no es cierto? Porque la derecha se llena la boca hablando de lo mal que le va a los venezolanos, a Nicaragua, Cuba, etcétera, pero hace un silencio que aturde con respecto a los hermanos bolivianos. Porque justamente, digamos, los hermanos bolivianos resolvieron la crisis que ellos tenían, que era mucho más grave, porque ellos tienen mucho menos recursos, es un país mucho más pobre, infinitamente más pobre que la Argentina, y sin embargo ellos resolvieron todos los problemas fiscales, internos, ¿no es cierto? Y además resolvieron, digamos, un crecimiento, un desarrollo en base a la recuperación de los recursos naturales. Quiero recordarle que Bolivia tiene el 3% de inflación anual. O sea, a ver si nos entendemos con eso. Acá dicen que para bajar la inflación tenían que destruir la economía prácticamente, o sea, destruir los ingresos de la clase media, de los trabajadores ocupados, ni qué hablar de los trabajadores precarizados, ¿no es cierto? Pero, ¿y todo eso en aras de qué? De que cayera el consumo y que sobre la base de una estrepitosa caída del consumo, entonces eso hace que, lógico, eso se logra, con eso logran la paz del cementerio, o sea que las empresas no pueden aumentar los precios porque no tienen a quién venderle, así de sencillo. Pero eso es un sufrimiento, como dijo Cristina, un sufrimiento absolutamente inútil, ¿no es cierto? Porque justamente el pueblo boliviano y el ejemplo de los hermanos bolivianos nos están diciendo que se puede resolver el problema de otra forma totalmente distinta. ¿O acaso, digamos, para llegar a ese 3% de inflación anual que tiene Bolivia, yo le digo, mataron de hambre a algún jubilado? ¿Mataron, o sea, digamos, gente que ya es muy pobre, le sacaron más plata? Absolutamente no. Todo lo contrario. El pueblo, digamos, a Bolivia es uno de los países que más está creciendo de América Latina y además están haciendo desarrollos, grandes desarrollos de obra pública y de emprendimientos productivos que están sacando de la pobreza a millones de bolivianos. ¿Y cuál es esto es magia? No, no hay ninguna magia. Es muy sencillo. Ellos recuperaron el recurso natural que ellos tienen, que es la minería. Entonces, en el 2006, cuando asume Evo Morales, lo que hace, porque la minería era exactamente igual que acá, o sea, en manos de un grupo de multinacionales y un grupo muy reducido de grandes magnates bolivianos, ¿no es cierto? Igual que acá. Lo que está sucediendo acá es lo que sucedía en Bolivia hace algunos años, ¿no es cierto? Recordemos la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no es cierto? Cuando privatizaron con gobiernos ultraliberales como el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Intentaron privatizar el agua y le querían cobrar el agua a algunos en lugares como bueno, Santa Cruz o el mismo Cochabamba, ¿no es cierto?, que fue el epicentro, ¿no es cierto?, cobraban, una empresa francesa le cobraba el agua sobre la base de acueductos y cisternas que habían construido los incas, ¿no es cierto?, porque mucha parte de la infraestructura boliviana, o sea, la parte de abajo de las casas, los cimientos, fueron ya construidos desde la época incaica, y las casas, y desde la colonia para acá se construyó arriba, ¿no es cierto? Pero en muchas casas quedaban en las famosas cisternas que venían de la época precolombina. Entonces las aguas que se juntaban ahí, ¿no es cierto?, que en la época colonial se sacaban con aljibe, ahora se sacan con ¿cómo es que se llama? Una bomba eléctrica. Bueno, resulta que esa agua se la querían cobrar, ¿no es cierto? Algo que, una infraestructura que se había hecho hace más de 500 años. Bueno, esa era la situación de Bolivia antes, o sea, una colonia, o sea, lo habían, digamos, ese era concreto, digamos, Bolivia era un país más, de los más pobres de América Latina, porque había sido saqueado en sus recursos naturales desde la época colonial, ¿no es cierto? Sobre todo el Cerro Rico de Potosí, con toda la producción de plata,
ese era el centro, el epicentro de lo que querían los españoles. Bueno, esa era la historia. ¿Cómo cambiaron esa historia? Recuperaron la renta minera para el Estado y el pueblo boliviano. Sobre esa base equilibraron todas las cuentas, se terminó la cuestión del déficit, la cuestión de la inflación, y no solamente eso, sino que avanzaron en obras públicas para la gente, ¿no es cierto? Y en obras productivas. Por ejemplo, ahora este año van a hacer han inaugurado una planta de carbonato de litio, ¿no es cierto?, que va a exportar 4.000 millones de dólares de carbonato de litio, que para Bolivia eso es una enormidad, con la pequeña diferencia que ese litio es 100% de los bolivianos. Nada de eso es de ninguna empresa extranjera. O sea, el litio en Bolivia está nacionalizado, para que tengan una idea. Bueno, ese es el otro camino, porque nosotros acá se habla mucho, digamos, entonces dice, bueno, no queda, hay mucha gente que piensa, bueno, no quedaba más remedio que hacer el ajuste, porque esto, bueno, y en realidad ese ajuste es absolutamente inútil, ¿no es cierto?, porque lo que va a hacer es, digamos, llevarnos para atrás, porque lo que no dice, porque es algo absolutamente unilateral, ¿no es cierto?, porque imagínense, han cortado el gasto, sí, hemos cortado el gasto, entonces supuestamente dicen que tienen superávit fiscal, porque han dejado de pagar un montón de cosas, han cortado gastos, pero como contrapartida de todo eso, han hecho caer la economía real. Ahora bien, ellos dicen, hoy tenemos superávit fiscal, pero ¿qué va a pasar después? Porque ahora resulta que a partir de que cae la actividad económica, ¿no es cierto?, cae la recaudación fiscal. ¿No es cierto? Por eso va atado íntimamente. Por ejemplo, el IVA que está atado directamente, ¿no es cierto?, a las ventas, ¿no es cierto?, el 21% de cada venta, ha caído el 28%, la recaudación. Entonces, ¿cuál va a ser cuál es la situación? O sea, que ahora, digamos, van a quedar, o sea, sí, cortaron el gasto, pero ahora cae la recaudación. Entonces, como un perro que se muerde la cola, o sea, ahí otra vez van a tener que necesitar más ajustes, por eso ahora hablan de una motosierra eterna, ¿no es cierto?, que permanentemente van a seguir cortando hasta que, no sé, digamos, hasta que el Estado desaparezca, porque esa es en realidad el fin último que tiene este gobierno. Por eso se habla de anarcocapitalismo, bueno, en realidad es como dicen, anarcocolonialismo, porque es eso, nos están llevando a la situación de una nueva colonia. Entonces, bueno, yo creo que esto bien, digamos, sí es digamos, una derrota, digamos, porque que se haya aprobado esta ley, digamos, es un golpe para los sectores populares, pero tengamos en cuenta que se viene de una gran marcha, ¿no es cierto?, que yo creo que fue un punto de inflexión en lo que es la movilización popular, sí. Y yo creo que más allá de que se apruebe o se apruebe o no tal capítulo, bueno, o que aprueben todo, ¿no es cierto?, el pueblo va a luchar y va a salir y va a impedir, ¿no es cierto?, que cada una de esas privatizaciones que quedan en esa ley se concreten, ¿no es cierto? Yo creo que esta va a ser el gran desafío. Yo creo que una ley es una ley, pero un pueblo luchando en la calle puede convertir una ley en letra muerta. Bien. Y yo creo que esa es la que nosotros tenemos que hacer entender. O sea, convertir, si se termina aprobando totalmente, ¿no es cierto?, con la lucha popular tenemos que torcer el brazo de este gobierno y convertir en letra muerta toda esa gigantesca entrega de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto?, de los derechos de los jubilados, ¿no es cierto?, de los futuros jubilados, ¿no es cierto?, como bien explicaba Nancy, digamos, las amas de casa, la gente a las cuales, digamos, han trabajado en negro toda la vida, no le han hecho los aportes, sí. Entonces no se van a poder jubilar. Entonces, bueno, yo creo que esto se consigue, digamos, se puede hacer retroceder todo esto con la lucha en la calle. Yo creo que esto tiene que ir creciendo, ¿no es cierto? Ahora viene el nuevo paro de la CGT y obviamente eso es el inicio de un plan de lucha
Y yo creo que esto es o sea, este es el camino. Yo creo que tenemos que derrotar en la calle, digamos, no va a quedar otra, porque obviamente si intentan aplicar, ¿no es cierto?, o llevar a cabo todo lo que quieren hacer, el país queda en manos de un puñado de grandes magnates, ¿no es cierto?, como Galperín, ¿no es cierto?, que por ejemplo, de acuerdo a como a las mismas cifras que él da, tiene 107 millones de dólares de exenciones, ¿no es cierto? Por eso las acciones vuelan en Wall Street, ¿no es cierto?, en la bolsa de Nueva York, o sea, en la misma declaración que él hace ante la SEC. Y con esa plata se podría resolver la cuestión universitaria, por ejemplo. ¿No? Entonces yo creo que está claro, ¿no es cierto?, que la cuestión viene por ahí. O sea, que los que paguen impuestos sean, digamos, las grandes fortunas, ¿no es cierto?, como ya se hizo, ¿no es cierto?, durante la pandemia, pero tendría que haber un impuesto a las grandes fortunas en forma permanente, un impuesto a las ganancias a las empresas y a los empresarios, no a los trabajadores, y eso, digamos, que eso es así en todo el mundo. Entonces, yo creo que perfectamente se puede resolver el problema fiscal, se puede salir como nación, podemos avanzar, tenemos un gran futuro, pero tenemos que recuperar la soberanía sobre los recursos, ¿no es cierto?, tanto la minería, en el caso nuestro acá en Salta el litio y el cobre, ¿no es cierto? Bueno, ahora también hay minas de oro, ¿no es cierto? Pero todo eso, digamos, podríamos vivir de otra forma absolutamente distinta y sacar, digamos, a Salta de la pobreza si nosotros recuperamos la soberanía sobre el litio y si lo industrializamos en origen, o sea, generamos baterías de litio acá mismo en la provincia, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso sería realmente un cambio, el verdadero cambio que la Argentina necesita. Porque acá se habló, sí, mucha gente se votó un cambio, pero ¿qué cambio? O sea, el cambio que nos pretende este hombre, Milei, es un salto al siglo XIX. Un retroceso. ¿No? Un retroceso al pasado. Yo creo que un retroceso al pasado no es ningún cambio. No. Un cambio es ir al futuro, y yo creo que el futuro está en una Argentina industrializada, una Argentina con tecnología, totalmente lo contrario a lo que se pretende. Por lo tanto, investigadores científicos, ¿no es cierto?, que avancen, ¿no es cierto?, en estas nuevas tecnologías por ejemplo, la extracción de litio, la extracción directa de litio, sin producir daños al medio ambiente, ¿no es cierto?, que es lo que están haciendo en este momento, porque el tipo de extracción directa que están haciendo consume demasiada agua. El mismo CONICET ha desarrollado, digamos, forma de extracción de litio sobre la base de consumo eléctrico que se puede generar en la puna, ¿no es cierto?, en forma eólica y solar, sí, ¿no es cierto?, porque abunda justamente, y bueno, y hacer una forma de recuperación de un recurso valiosísimo, pero tiene que estar en manos nacionales. Y eso, y por supuesto, digamos, o sea, cambiar la historia. Yo creo que por eso me tomé un poco una digresión, pero yo creo que el ejemplo del hermano pueblo de Bolivia es un ejemplo que a nosotros nos puede servir para mostrar que hay otra manera de hacer esto. Esto se puede resolver sin hacer sufrir al pueblo, sino todo lo contrario, generando trabajo, ¿no es cierto?, y producción en serio. Vos recién hablabas, Tito, ¿no?, esta cuestión de esta ley, que bueno, es una ley, pero que realmente esta se viene ejecutando desde el momento mismo que así asume Milei, pero que también tiene complicidades a nivel provincial, ¿no?, en este caso con Gustavo Sáenz. Por eso los 6 legisladores nacionales votan a favor de esta ley, ¿no? Y vos decías de alguna manera, y en tus palabras decías, rifan los recursos naturales, que de alguna manera el gobierno mandó a estos legisladores traidores a la patria a votar algo en particular. Sí, en realidad no sé, bueno, habrá que ver, por eso hay que esperar
la votación en particular, pero yo creo que desde el momento mismo, recordemos que antes de asumir los dos diputados, ¿no es cierto?, elegidos por Unión por la Patria, Sí. ¿no es cierto?, que fueron Outes y Vega. Outes y Vega, ¿no es cierto?, ya traicionaron, ¿no es cierto?, del momento en que se fueron del bloque, o sea, habían sido votados, ¿no es cierto?, por Unión por la Patria, se fueron de Unión por la Patria y constituyeron un bloque aparte, Sí. o sea que ya desde el principio traicionaron el mandato que el pueblo les dio. Yo creo que y esto no va a quedar impune, es como pase lo que pase, el tiempo que sea, digamos, cuando los resultados de estas políticas, ¿no es cierto?, empiecen a caer y el pueblo, digamos, vea, digamos, la realidad de hacia dónde nos están llevando, bueno, estos personajes van a ser repudiados y van a ser considerados como lo que son traidores. Exacto. Y traidores a la patria. Traidores a la patria, sí, o sea, traicionar la soberanía es traicionar la patria. Y eso lo viene haciendo el gobierno Sáenz, además ya desde el primer momento, porque es ese gobierno el que viene entregando el litio, ¿no es cierto? Además tiene ahí en Enarsa, digamos, ni siquiera son, se puede decir que son funcionarios que vengan del peronismo, porque está todo el PRO metido ahí, o sea que es todo una gran mentira, un gran engaño, y un engaño, digamos, para entregar los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces dice a los maestros, a todos, no hay insumo en los hospitales, entonces claro, no hay nada, no hay nada para los pueblos originarios, pero resulta que hay este puñado de grandes empresas extranjeras se lleva por nada, ¿no es cierto? Porque hasta ahora sí, no sé, ni siquiera el 3% ese que se habla, ni siquiera eso se ha visto un centavo acá en la provincia. Exacto. Aparte porque uno tiene la posibilidad, ¿no?, de escuchar todas las mineras que ya están trabajando en todo lo que es la puna y extrayendo lo que es el litio, y realmente, no sé a quién la escuchaba, pero no hay ni una sola bandera argentina. Hay de todos los colores, menos Argentina. Y se llevan el litio, como decía el profetito, sin dejar nada, ¿no? O sea, no dejan ni ese 3% de regalías que supuestamente tendrían que dejarlo, y se llevan muchísimo, pero muchísimo, en este caso es el litio, y por toneladas, ¿no? Así que es eso. En realidad nosotros creo que este programa se llama Realidades Cotidianas. Es esa realidad que nos toca vivir a diario, esto que decís vos, que uno toca el transporte y beneficia a un puñado, toca la alimentación y beneficia a unos pocos. Cuando en gran parte la mayoría del pueblo argentino está sufriendo hoy el hambre. Y nosotros lo podemos ver, ¿no?, sobre todo en los sectores vulnerables, en la periferia de lo que es la ciudad de Salta, ni qué hablar del interior, ¿no? Así que yo creo que todo va con todo, se encadena con todo, por la situación que se está atravesando y por las políticas que están llevando adelante tanto el gobierno de Milei a nivel nacional y el gobierno provincial. Y bueno, creo que los más perjudicados son la clase trabajadora y el pueblo argentino, Tito, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que yo creo que esta vez además el impacto no solamente viene para ahí, o sea, por supuesto, sí, lo principal son los trabajadores, ocupados, desocupados, los jubilados principalmente, exacto, pero además hay grandes sectores medios que vienen golpeados, ¿no es cierto?, porque el comercio, la industria, la pequeña y mediana empresa, todo eso viene muy, muy golpeado, y hasta las industrias nacionales, hasta ahora, incluso hasta la UIA ya se empiezan a notar voces de queja, ¿no es cierto?, la Unión Industrial Argentina, que son grandes empresarios nacionales, pero, o sea, todo eso, digamos, empieza a ser, digamos, por esta política, digamos, es afectado, y eso no tiene solución, ¿no es cierto?, con este programa de ajuste, porque no tiene realmente un plan, no hay realmente sobre qué base se puede llegar a reactivar, porque lo único que va a funcionar, así como está esto delineado hoy, es el extractivismo, o sea, la minería, todo lo que es
gas y petróleo en el sur, y la zona núcleo de la pampa húmeda con la producción agropecuaria para exportar, digamos, materia prima agropecuaria, nada más. O sea, ahora eso no, está claro que ese proyecto, ese modelo de país es un modelo de colonia, no es un país, ¿no es cierto? O sea, ahí no contiene, digamos, en ese modelo estamos excluidos la gran mayoría de los argentinos, porque lo que necesitamos es un país industrial, con alta tecnología, con nueva tecnología, y por lo tanto, para eso necesitamos las universidades, el Consejo, el CONICET y todos los centros de investigación, o sea, como tienen todos los países desarrollados del mundo. Eso es lo que aspiramos. Entonces, bueno, esto va a contramano de eso. Tito, mañana estamos conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, mañana 1 de mayo, en un 1 de mayo muy distinto, ¿no? Donde realmente muchos de los trabajadores y trabajadores, ya sean desocupados, precarizados o en relación de dependencia, van quedando en el camino. ¿Te anima a dejarnos un mensajito para esos trabajadores? Sí, por supuesto. Está claro que en el Día del Trabajo lo que hay que recordar es que el 1 de mayo es un día de lucha, ¿no es cierto? A veces se toma como algo, como una celebración, no. El 1 de mayo nunca se celebró. El 1 de mayo es un día de lucha, ¿no es cierto? Porque conmemora justamente la ejecución de trabajadores en Chicago, ¿no es cierto?, que luchaban por las 8 horas, o sea, en 1880 y pico, ¿no es cierto?, se produce una gran huelga, ¿no es cierto?, en Chicago, sí. Y justamente era por las 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Por eso fueron ejecutados los mártires de Chicago. Y desde entonces, digamos, siempre, digamos, fue una jornada donde se conmemora la lucha. Y muchas veces se conmemora estando en lucha, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta, a principios del siglo XX, digamos, que justamente a donde nos quiere llevar Milei con su política, ¿no es cierto? Digamos, por ejemplo, en 1905 se produce la masacre de Plaza Lorea, el 1 de mayo, ¿no es cierto? Y después, bueno, por supuesto, la lucha de 1919, por ejemplo, la Semana Trágica. Y bueno, siempre entonces nosotros, o sea, 1 de mayo nos tiene que llevar a recordar todos esos episodios, ¿no es cierto? Porque lamentablemente, ¿no es cierto?, los vamos a tener que volver a vivir. O sea, vamos a tener que salir a luchar como se salió, ¿no es cierto?, como se salía en esa época. Sí. Y bueno, hasta torcerle el brazo y lograr imponer un gobierno realmente nacional, patriótico, popular, ¿no es cierto?, que cambie totalmente esta política, vaya, o sea, 180 grados, una política, digamos, de recuperación de los recursos y de nuestra soberanía para resolver los problemas de las grandes mayorías populares y no para pagar la deuda, que es justamente lo que está haciendo, de lo que no habla el gobierno, porque todo el gigantesco ajuste para pagar esa deuda, que es una gran estafa, ¿no es cierto?, que pregreñó Macri, y bueno, es lo que estamos pagando en este momento. Bueno, yo le quiero agradecer acá al Profetito, como todos lo conocemos, al contador Alberto González, que haya pasado por los micrófonos de Realidades Concretas en Radio Digital Pulmón. Muchísimas gracias, Profetito. Gracias a ustedes y bueno, y sigamos para adelante. Muchísimas gracias.